Dejaste a Timmy sin internet, la chica que le gustaba ya se fue con otro, todo porque Luisillo estaba jugando para su video. Amigos, ¿qué pasa mis capos? Bienvenidos a una edición de... ¿qué será esto? Luisito Tech. En efecto, yo creo que este video bien podría ser parte de Luisito Comunitech, porque hoy vamos a hablar demasiado sobre tecnología. Verán, desde que tengo mi servidor de telefonía móvil, Pillofón, ¿ya eres cliente, capo? ¿Ya te cambiaste? He estado, por supuesto, muy curioso. He estado aprendiendo muchísimo sobre cómo funciona la telefonía móvil, el internet en general. Y wow, me ha volado la cabeza. Es de verdad un mundo extenso, es un mundo sumamente interesante. Así que hoy vine a un centro de operaciones donde trabaja mi compañía Pillofón, entre otras más. Les voy a ir explicando cómo es que esto funciona, para mostrarles, para que entendamos un poco de cómo es que el internet existe y cómo es que llega hasta nuestros dispositivos personales, hasta nuestras computadoras, para que podamos ver videos en YouTube, para que podamos subir archivos, jugar videojuegos, existir, básicamente, en nuestro planeta actual, existir, tener internet es parte de existir. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. También vamos a estar hablando un poco sobre la velocidad 5G, tan hablada en las redes, tan comentada, que ¿qué creen? Ya existe, ¿ok? Estamos en un planeta 2020 que grabo este video en el cual ya existe 5G, así que también vamos a estar comprendiendo un poco sobre cómo funciona eso. Esto va a estar bueno, prepárense para este recorrido tecnológico, vamos a darle y chéquense esto. Para empezar, tecnológica esta situación, calen cómo funciona el sistema de acceso para poder entrar a los servidores, donde está lo que viene siendo los operadores de Pillofón y demás. Está muy loco, chéquense. Voy a poner mi cara y esta cosa, de hecho ya me reconoció luego. Chéquense cómo esta cosa agarra mi cara y sabe quién soy. Ahí está, Luis Villar Zúdek, claro que sí, el capo de capos. Ya me reconoció, ya me abrió la puerta. Pase usted, noble caballero. Tu cara también la tiene registrada, ¿no, Aris? A ver. Miren eso. Yo pedí que le pusieran la Aris, pero por cosas legales tuvo que ser su nombre real. Así que bueno, claro que sí. Hablamos de tecnología y esta cosa está al tope de gama. Reconóceme una vez más, inteligente robot. Claro que sí. Pase usted, señor Luisillo. Muchas gracias, robot inteligente. Pase usted, señor Luisillo. Claro que sí, muchas gracias. Ahora sí, comencemos con esto. Pues bueno, comencemos con esto. Vamos a entrar a este cuarto muy frío, muy intimidante, muy confuso. Que como tal, amigos, es el cuarto de servidores. Miren esto, está impresionante, ¿no? Para muchos esta es información muy básica, los que saben del tema, pero para todos los mortales como Luisillo y la mayoría de ustedes, mis cracks, nunca se han preguntado, cuando publico algo en internet, cuando subo una foto, ¿dónde está realmente? ¿Qué es el internet? ¿Existe acaso en la nube? ¿Qué es la nube? ¿Es acaso controlada por papá Dios ahí arriba? Pues no, realmente todo lo que existe en internet tiene una ubicación física, y esta ubicación física son los servidores tal como los que tenemos aquí. Estos servidores como tal son los que ayudan a que funcione este centro de operaciones. Por eso es que estamos viendo realmente pocas unidades, pero si estuviéramos en los servidores de, no sé, Facebook, que tal vez ahí tú subas fotos, YouTube, que yo subo videos ahí, de verdad podrían ser metros, cientos de metros, tal vez kilómetros de este tipo de materiales. Entonces vaya, si a ti, mi carnal, llegas acá con tu juguito de uva bien feliz que tu madre te empacó por la mañana antes de venir al trabajo y se te cae aquí, crisis, ¿ok? Crisis monumental, gente corriendo por doquier, incendiando basureros, muchas personas siendo despedidas, todo porque tú quisiste tirar tu juguito de uva. Y por acá, esto que tenemos, esto es por si se va la luz. Obviamente, pues como en todos lados puede suceder que se te va la luz y sería muy desafortunado que se fuera y todo valiera burger. Por eso es que están estos respaldos que si se va la luz, boom, entran en poder esto, todo sigue funcionando, nadie entra en crisis, por favor.
Chéquense aquí. Aquí es donde opera gran parte del centro de operaciones de Pillofón. Qué tremenda locura, ¿no? O sea, si apago este botón, ¿qué? No lo haré, pero ¿qué pasaría? ¿Dejaríamos al pobre Timmy sin internet? Pobre Timmy está escribiéndose con la niña que le gusta. Al fin le está empezando a contestar. Uy, sí, yo también te quiero mucho. Sí, tú también me gustas desde la primaria. Y en eso llega Luisillo. ¿Qué hace este botón? Dejaste a Timmy sin internet. La chica que le gustaba ya se fue con otro. Todo porque Luisillo estaba jugando para su video. Moraleja, mis cracks, si llegan a venir a un cuarto de operaciones, a un cuarto de servidores, no toques nada, ¿ok? Todo chido, todo cool. No vayas, ni siquiera entres. Vámonos de aquí antes de ocasionar una crisis. Sigamos aprendiendo del fascinante mundo del internet. Y ahora sí, llegamos al centro de control como tal de Pillofón. Miren qué chulada, miren qué belleza. Qué tecnológico, qué complicado se ve todo esto. A ver, ahorita... ¿Lo ven ustedes todo vacío? Sí, sí lo está vacío. Bros, son tiempos complicados para el mundo. Hay poca gente como tal trabajando físicamente aquí. La mayoría de las cosas así se están haciendo de manera remota. Pero, ¿qué tal? Se ve bonito el centro, ¿no? Se ve chulo, listo para cualquier situación en cuanto el planeta cambie. Y aquí como tal es un centro de control. Aquí se ven todo tipo de situaciones. Podemos ver qué tipo de transacciones están haciendo más los usuarios, dónde están más activos, a qué horas es que se está usando más la red, cuándo es que la red se está usando menos. Dato curioso, ¿sabían que las redes de internet como tal en el país, su uso más bajo es de 3 de la mañana a 5 de la mañana? Significa entonces que son como las horas más inactivas de la población, pero de ahí están todos los que se desvelan, todos los madrugadores, a todas horas. A todas horas se está usando muchísimo el internet. Aquí, por ejemplo, podemos ver a capos que están trabajando de manera remota. ¿Ellos me pueden ver a mí o no? Ahorita no. No, ¿verdad? No, sí, mira, nos están saludando. No, sí nos ven. ¿What? Bueno, esos son capos que están ahí trabajando. Y de igual manera tenemos mapas que nos indican, por ejemplo, cobertura, dónde hay más usuarios, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora sí como tal hablemos del funcionamiento de las antenas. ¿Cómo es que el internet, la señal, llega a tu dispositivo? Y aunado a esto vamos a hablar sobre la señal, la velocidad 5G. Ya es una realidad, ya existe. Lo que se habla mucho en las redes y demás, y como que muchos no tienen claro si sí va a suceder, si no, que si 4G, 4.5, 5G. Pues justo aquí, a mis espaldas, tenemos una antena 5G como tal, que ya está en prueba, ¿ok? Ya está en funcionamiento esta cosa de acá. Pues realmente por toda la ciudad, por todo el país, por todos lados, se pueden ver de este tipo de antenas, que son de diferentes proveedores, de diferentes distribuidores, y se colocan de acuerdo a la densidad de población. Por ejemplo, en este momento estamos en Ciudad de México, una ciudad muy poblada, lo que significa que tiene que haber una antena máximo cada 400 metros. De verdad, tiene que haber muchísimas por todos lados porque hay mucha gente a la cual atender. De hecho, ahí en la azotea de ese edificio, chéquense, estamos viendo varias antenas de diferentes proveedores. Ese es un ejemplo de cómo las podemos ver. Y ahí abajito, en esa torre, podemos ver más. Vaya, esas están separadas por tal vez unos 100 metros, o sea, están muy cerquita una de la otra. Y sí, realmente ustedes fíjense, por todos lados se llegan a ver antenas. Y como tal, si las vemos a detalle, tienen esta apariencia. Qué loco, ¿no? Está muy impresionante. Y bueno, más interesante aún es que esta antena que estamos viendo, que estamos aproximando, documentando, ya tiene 5G. Que a ver, el 5G es lo más rápido hasta ahora, que es casi momentáneo. O sea, tú le das clic a un video de Luisillo en YouTube y lo estás viendo así de que
al momento, como si lo tuvieras guardado en tu dispositivo, a esa velocidad real, pero aún no está comercializable. Vaya, aún en nuestro territorio, a la fecha que grabo este video, no se puede contratar como tal el servicio porque significa que se tienen que cambiar los planes de consumo como tal. Obviamente, al tener mucha más velocidad, significa que tus datos se consumen mucho más rápido y por ende los planes tienen que cambiar. Vaya, el plan que ahorita te rinde a ti, por darte un ejemplo, 3 semanas, un mes, con esta velocidad te rendiría tal vez 2 semanas, porque lo estás consumiendo mucho más veloz todo. Pero se estima que ya para tal vez, así como el segundo trimestre del próximo año, ya sea algo comercializable y para finales de ya esté a precios súper accesibles y tal vez para 2022 ya sea los precios igualitos que tenemos ahorita en velocidad 5G. Tal vez sea antes, tal vez poquito después. El consumo es lo que lo dictará, pero sí ya es una realidad, ya existe y la velocidad es muy impresionante. Y miren, para que calen la velocidad, o sea, velocidad de bajada está a 140 megas por segundo y de subida, miren, 100 megas por segundo de subida. Más de 100 megas. O sea, esta cosa es impresionante. Significa que yo podría subirles un video a YouTube en ¿qué? ¿20 segundos? ¿Algo así? O sea, algo muy, muy impresionante. A ver, ahorita no es que el internet esté mal. Con el internet que tenemos en México, yo vengo subiendo un video a YouTube en tal vez de 5 a 10 minutos. Está bien, está cool. Pero lo borgo. O sea, en menos de un minuto tenerlo ya subidito. Eso está impresionante, está impactante. Y lo más flipante es que estamos ya bien cerca de que esto suceda, de tener esta velocidad en muchísimos lados de nuestro territorio. Y bueno, realmente estas velocidades que estamos viendo de, no sé, por ejemplo en este caso 190 y tantos megas por segundo, etcétera, son velocidades prueba, porque aquí, de hecho, juntito está un laboratorio en el cual constantemente se están haciendo pruebas para ver si la antena está a cierta señal, cuánta señal llega, cuánta señal proyecta, pero la realidad es que ya una vez que se lance como tal al público, una antena velocidad 5G podría estar proyectando velocidades de 500 megas, 800 megas, tal vez 1 giga por segundo. O sea, esta cosa va a revolucionar el planeta, va a revolucionar comportamientos, todo va a ser mucho más veloz. Nada de que en clases en línea, profe, es que no conecta mi cámara. No, carnalito, puede cambiar todo de una manera sorprendente. Entonces sí, estas velocidades que estamos viendo, aunque son bastante sorprendentes, no son las definitivas. O sea, son velocidades de prueba, pero se proyecta que puede ser muchísimo más rápido. Y lo que está bien cool, y este es un dato real, un dato verídico, es que Pillofón va a ser el primer proveedor en tener 5G. Por decirlo de una manera, realmente la red que a nosotros nos da el servicio va a ser la primera en tener 5G, pero por ende esto significa que Pillofón también va a ser la primera. Entonces, hey, suena cool, le estoy metiendo clickbait, le estoy metiendo amarillismo, claro que sí, pero es real, ¿ok? O sea, Pillofón va a ser de las primeras redes, de los primeros proveedores que va a tener la velocidad 5G. Qué chulada, qué hermosura. Esperemos que eso suceda bastante pronto. Y esta de aquí es una sala de juntas. Aquí se reporta cuántos usuarios ha habido en la semana, qué tal han ido los movimientos, qué tal va el tema de las recargas. Todo esto, así como también temas de importancia internacional, como por ejemplo, qué tal que la pequeña Sandrita al fin está hablando con el niño que le gusta y en eso no tiene buena señal, no tiene buena cobertura y no puede contestarle. ¿Qué? Atiéndanlo todos, junta de urgencia en este momento, todos a sus computadoras, que Sandrita tiene que mandar ese mensaje. Temas importantes, ¿ok? Que para todos deberían ser preocupantes. Y sí, en esta sala es donde se ve todo eso, como lo ven, chulo, bonito. Y bueno, amigos, antes de concluir con este video, los invito a que se cambien hoy mismo a mi telefonía Pillofón, que de verdad está muy rápida, tiene excelente cobertura y sobre todo está muy económica. De hecho, en estos días que estoy grabando esto, en el Buen Fin hasta el 20 de noviembre, tenemos una gran promo en la cual ustedes pueden unirse gratis
de verdad así gratis, y les damos 10 GB de internet, 250 mensajes, 500 minutos para llamar. Les digo gratis, nada más ustedes tienen que pagar el envío hasta su hogar, que son 80 pesitos, que ni siquiera son para nosotros, ¿ok? 80 pesos que le pagan a los que envían, y así ya se unen. Les digo, tienen 10 GB de internet para que prueben que de verdad tenemos gran señal, gran servicio, gran cobertura, y que sobre todo somos bastante económicos. Y todo es por internet, mis amigos. Nada más entran a pillofon.mx, nos ponen ahí su nombre, a qué dirección quieren que les mandemos la tarjeta SIM. No tienen que salir de sus casas, de verdad, es todo desde la computadora. Se las hacemos llegar hasta su hogar, y así ustedes prueban el servicio, se dan cuenta de que está en efecto muy chido, y ojalá que quieran quedarse con nosotros. Pueden conservar su número, ¿ok? Porque es una pregunta frecuente, así de, pero ¿cómo? No quiero cambiar mi número telefónico. No, puedes conservar tu número telefónico. Es muy rápido, es muy fácil, todo en la página de internet, y de igual manera las recargas para tu línea. Una vez que ya contrataste el servicio para recargar tus planes, los haces también desde la página pillofon.mx. Ahí hay una sección que dice recargas, nada más metes tu número telefónico ahí, recargas desde la comodidad de tu hogar. Está muy cómodo, está muy cool. Puedes pagar con tarjeta desde tu casa, o bien con un código vas al Oxxo y ahí haces el pago. Está muy chido. Les recomiendo que prueben esta promoción ahorita, que pueden unirse gratis y les regalamos el servicio, para que se den cuenta que en efecto está muy chido, y ojalá se quieran quedar con nosotros. También tenemos otras promociones en estos días del Buen Fin que están muy buenas, muy cool. 2x1 en todas las recargas, por ejemplo. Sí, hay varias promos que están muy buenas. Chequenlas todas. Enlace aquí abajo en la descripción, el primer enlace, y también en los comentarios se los voy a dejar. Nada más píquenle y dense cuenta de lo fácil que es, de lo chido que está. Bueno, amigos, ahora sí, con esto concluimos este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Un día visitando el centro de operaciones de Pillofon y comprendiendo mucho mejor cómo es que funciona el internet, las redes, cómo es que llegan hasta ti estos excelentes, rapidísimos servicios. Como siempre, nos vemos mañana mismo con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que hoy tiene un mejor entendimiento del internet y está muy ansioso por cambiarse hoy mismo a Pillofon.